tratado por el Papa Pío XII, el hombre como unidad social. Lo que nos hemos dicho hasta aquí concierne al hombre en su vida personal. Lo psíquico comprende también sus relaciones con el mundo exterior. Y es una tarea digna de elogio, un campo abierto a vuestras investigaciones, estudiar el psiquismo social en sí mismo y en sus raíces y hacerlo utilizable para los fines de la psicología clínica y de la psicoterapia. Hay que, sin embargo, tener mucho cuidado en distinguir precisamente entre los hechos mismos y su interpretación. El psiquismo social toca también a la moralidad y las conclusiones de la moral afectan a las de una psicología y psicoterapia serias. Porque la moral, como ya decía Aristóteles, es política y la política es social. O sea, la moral no se desarrolla simplemente en el individuo, no es una cuestión meramente personal o de conciencia. Es, por naturaleza, algo que afecta la relación entre las personas, la moral. Las virtudes son virtudes en relación también con los demás, sobre todo la justicia, que es una virtud general, además de particular. Cualquier acto inmoral es también injusto, deteriora la vida social, produce un efecto negativo en la vida social. Y en cambio un acto de justicia produce un efecto bueno. Todas las virtudes son justas y además fuertes. La palabra virtud viene de fuerza también. No se puede ser virtuoso y débil en el campo específico de cada virtud. Pero muy especialmente las virtudes son justas. Entonces, la vida moral es siempre vida social. En esto hay que tener mucho cuidado en la concepción de la psicología contemporánea, que considera muchas veces solo la relación entre el psicólogo y el paciente como una relación individual. En realidad, esta relación se inserta en un conjunto más amplio y sobre todo la vida de una persona denominada paciente es una vida social. Entonces, especialmente aquí, muchas veces el problema es social. O sea, que esta persona no tiene la relación adecuada con nosotros, ¿no? Ya a su modo lo reconoce el psicoanálisis cuando habla del complejo de Edipo, etc. Pero es una socialidad muy restringida esa. Es más bien el problema que la solución. Aplicar la teoría del complejo de Edipo, porque esa teoría concentra todo en la relación con unas pocas personas, con el padre o con la madre o lo que fuere. En cambio, el problema verdadero de la vida humana es mucho más amplio. Es la inserción en la vida comunitaria. El problema que tienen muchas personas es que no tienen capacidad social. Santo Tomás desarrolla muchas virtudes en la Suma Teológica referidas al ámbito social, en la secunda secunde de la Suma, englobadas en una virtud general que es la justicia. Pero para el psicólogo es muy importante estudiar este tratado de las virtudes sociales, que son las que muchas veces faltan a las personas. Aquí también Alfred Adler, de alguna manera, se acercó a este tema. Se acercó a este tema
Si vamos a la segunda secunde, se trata de la justicia. A ver. La justicia en general, etcétera. Después hay vicios contra la justicia. Partes potenciales de la justicia, entre las que está la religión, los pecados en contra, y después hay virtudes que se refieren directamente a otras personas humanas. La obediencia, el agradecimiento o gratitud. Esta es una virtud fundamental para considerar en el ámbito de la vida de la persona. En relación con otras, muchas personas tienen un problema fundamental de gratitud, son incapaces de reconocer beneficios de otros. Y esto muchas veces lleva a algo más grave, como es la desobediencia. La obediencia está en la naturaleza misma, es una virtud natural, lo mismo que la gratitud. Incluso el derecho reconoce esto. Si alguien hace una donación a otro y el otro es ingrato, la puede revocar. Porque está en la naturaleza que sea grato. Pues la verdad, o sea, una veracidad, una autenticidad en la expresión de la propia conducta. Hay vicios contrarios a la verdad. Por ejemplo, la simulación y la hipocresía. La simulación es una mentira hecha con los hechos. O sea, obrar de una manera que haga entender una cosa diferente de la realidad. La mentira, que es contraria a la verdad, es una patología muy importante. No es simplemente una cuestión moral, es un problema psíquico muy, muy radical. Muchas personas no pueden salir de su situación porque son mentirosas. Pues la mentira es un problema serio porque es consciente, no se puede mentir sin ser consciente. Entonces interviene necesariamente la inteligencia y la voluntad. Y de aquí se derivan muchos otros problemas, especialmente en el ámbito de la vida social, ¿no? Ahora hay gente mentirosa no solo con palabras, sino también con hechos, con el modo de obrar. Quiere parecer una cosa que no es. La jactancia, la ironía. Y después, como virtud está la amistad o afabilidad. La amistad es como un resumen de todas las virtudes, según Aristóteles, pero también es una virtud particular, o sea, es necesaria una cierta amigabilidad en la vida social. No se puede vivir en permanente confrontación con los demás, ¿no? Que es el problema que tiene mucha gente. Un problema que le da la culpa a los demás de que tiene conflicto. Y el problema es que es la persona la que tiene una incapacidad para esta afabilidad o amistad, o sea, para ser agradable al prójimo, porque de otra manera la vida social es imposible. O sea, una persona egoísta tiene esta incapacidad. Si una persona no tiene amistad, cae en la relación con los demás, en la adulación, o sea, una falsa amistad. Porque lo que quiere es ganarse la cercanía del otro simulando amistad para obtener beneficios, ventajas. Y los mismos que son aduladores suelen ser litigiosos, o sea, están en conflicto permanente. Pero la base es que falta esta virtud, ¿no?
Otra virtud social es la liberalidad, o sea, usar de los bienes con generosidad. Todas estas virtudes son muy importantes de considerar y son propiamente sociales, políticas, aunque en general todas las virtudes son políticas o sociales. Es lo que dice el Papa. A ver cómo es. ¿Cómo se salía de acá? Quiero volver. Ahí. El psiquismo social entonces toca la moralidad. Y las conclusiones de la moral afectan a las de una psicología y psicoterapia seria. Una de las cosas que se enseña en la Facultad de Psicología es que la moral es de cada uno y la psicología trata un campo diferente. Bueno, esto es radicalmente falso. No existe psicología que no sea moral. Porque se trata de la conducta humana que es siempre relacionada con los demás. Por otra parte, los mismos psicólogos clásicos, aunque con una concepción equivocada como Freud o Jung, explícitamente hablan de esto, ¿no? Freud, de esta manera restringida, el complejo de Edipo, etc. Y Jung habla del inconsciente colectivo, que abarca a todos, ¿no? Existe un malestar psicológico y moral, la inhibición del yo, cuyas causas se quieren descubrir con vuestra ciencia. Cuando esta inhibición invade el campo moral, por ejemplo, cuando se trata de dinamismos como el instinto de dominación, de superioridad y el instinto sexual, la psicoterapia no podría sin más tratar esta inhibición del yo como una especie de fatalidad, como una tiranía del estímulo afectivo que brota del subconsciente y que escapa simplemente al control de la conciencia y del alma. O sea, no es que el alma no tiene nada que ver y la inteligencia y la voluntad del sujeto con estos dinamismos. En realidad, muchos de estos dinamismos se desarrollan por actitudes conscientes y voluntarias de un sujeto, aunque no sean las que aparecen en el dinamismo mismo. Por ejemplo, si una persona es desobediente, está claro que después desarrolla actitudes de ingratitud o de litigiosidad, de pelea permanente. Pero la raíz está en que es desobediente. Y no se puede ser desobediente sin ser consciente de ser desobediente. O una persona no tiene amigos, pero es mentirosa, claro. Si es mentirosa permanentemente en sus actitudes verbales y fácticas, es claro que se queda sin amigos, porque los otros de alguna manera descubren la mentira. Entonces, siempre hay que ir a una raíz moral. No hay que analizar simplemente el fenómeno. Como si una persona estuviese aislada simplemente porque está en un contexto o en una intersecación de dinamismos desfavorables. Al final, muchas corrientes de la psicología moderna consideran este yo o esta persona como una especie de resultado de influjos cruzados, ¿no? O sea, cada uno es lo que es porque está en tales circunstancias, tiene tal historia, tales influjos, etc.
No rebajar rápidamente al hombre concreto con su carácter personal al rango del bruto, o sea, del animal. No obstante las buenas intenciones del terapeuta, hay espíritus delicados que se resienten amargamente de esta degradación al plano de la vida instintiva y sensitiva. O sea, sobre todo aquí habla especialmente del psicoanálisis, que produce efectos muy negativos en las personas que tienen vida espiritual. O sea, siempre lo mejor es que no vayan directamente. Porque el daño es mucho más grave que el supuesto beneficio que hipotéticamente se podría obtener, que además no depende simplemente de la teoría psicoanalítica, sino del hecho de que una persona aislada se encuentra con otra persona, claro, aunque sea el terapeuta. Y algún beneficio puede sacar, pero no por el hecho de la teoría que se aplica o del método. Ni se olviden tampoco nuestras observaciones precedentes sobre el orden del valor de las funciones y el cometido de su dirección central. Una palabra también sobre el método utilizado a veces por el psicólogo para librar al yo de su inhibición en los casos de aberración en el campo sexual. Nos referimos a la iniciación sexual completa que nada quiere callar ni dejar en la oscuridad. Bueno, eso en esa época, porque ahora los psicólogos recomiendan tener relaciones sexuales, etcétera, gente que a veces a seminaristas. Bueno, esto se ha desarrollado en un sentido mucho más brutal. No hay aquí tal vez una supervaloración perniciosa del saber, él habla todavía del saber teórico. Existe además una educación sexual eficaz que con seguridad total enseña en el sosiego y de manera objetiva lo que el hombre debe saber para regirse, el joven debe saber para regirse a sí mismo y tratar con lo que lo rodea. Por otra parte, se ha de insistir particularmente en la educación sexual, como en toda educación, en el dominio de sí mismo y en la formación religiosa. La Santa Sede ha publicado normas a este respecto poco después de la encíclica de Pío XI sobre el matrimonio cristiano. Estas normas no han sido retractadas ni expresamente ni por vía de hecho. Lo que se acaba de decir sobre la iniciación inconsiderada con finalidad terapéutica vale igualmente para ciertas formas del psicoanálisis. Aquí directamente se refiere a la teoría de Freud. Pocos años después, la congregación, el Santo Oficio, ahora congregación o dicasterio de la doctrina de la fe, en 1961 había prohibido a los religiosos ir a ver a los psicoanalistas o ejercer como psicoanalistas, ¿no? Por estos problemas que señala aquí el Papa Pío XII. Y después el Concilio Vaticano II, poco después, habla de la sana psicología. Cuando habla de sana psicología está diciendo que hay una psicología que no es sana. Entonces, evidentemente no se puede utilizar esta psicología que no es sana en el ámbito pedagógico, etc. El repetido principio de que las perturbaciones sexuales del inconsciente, lo mismo que las demás inhibiciones de origen idéntico, no pueden ser suprimidas, sino mediante su evocación a la conciencia, no tiene valor si se generaliza sin discernimiento. Bueno, Freud dice hacer consciente lo inconsciente, más allá del principio del placer, pero
Hacer consciente lo inconsciente para Freud es un principio universal, absoluto, no es simplemente aplicado al ámbito sexual. O sea, para Freud quiere decir que lo que está en el fondo de todo, que es lo demoníaco, como dice ahí, o sea, lo malo, que parece malo, tiene que hacerse consciente para que no perturbe más. O sea, para que no aparezca como malo, sino como bueno. Que es lo que en el fondo dice Nietzsche, que el bien es el mal, del mal es el bien, transvaloración, etc. O sea, es una especie de autoabsolución del hombre del pecado como algo que perturba para cometerlo como algo que no perturba, o sea, como algo racional y justificado. Bueno, ya lo decía San Pablo al principio de la carta a los romanos, ¿no? Que los gentiles no solo practican la homosexualidad, sino que además la justifican. O sea, es elaborar racionalmente algo que está mal para que no parezca que está mal. En primer lugar, al propio sujeto. Y por supuesto está detrás un influjo demoníaco en sentido propio, no en el sentido genérico que dice Freud, sino en el sentido propio del demonio. Porque Freud habla de lo demoníaco, pero lo demoníaco no dice que es malo lo demoníaco, pero nosotros desde la fe conocemos cuál es el origen verdadero de lo demoníaco. Entonces, los autores espirituales, los padres de la iglesia, etcétera, y Santo Tomás también, dice que de la lujuria hay que huir, de las tentaciones de lujuria hay que huir, no enfrentarlas. Bueno, en el psicoanálisis hace al revés, o sea, hacerlas presentes. Como lo mismo los sucesos de la vida pasada, estar haciendo por medio de un método artificial un recuerdo exacerbado de lo que estaba borrado. O sea, por algo estaba borrado. O sea, estaba borrado porque la naturaleza se defiende. O sea, porque es mejor que esté borrado. Entonces, en Freud es al revés. En Freud es al revés. Cuando una persona tuvo un trauma, un efecto, un suceso negativo muy fuerte, naturalmente trata de olvidar. Más aún, el perdón, o sea, la caridad, como está en el Evangelio, que es se expresa en el perdón también de las ofensas de los otros, es una especie de olvido. San Tomás lo explica muy claramente, perdonar es olvidar. Entonces está claro que si uno hace lo contrario, no perdona. Y si no perdona, no tiene caridad, y si no tiene caridad, no tiene ninguna virtud. Y la vida humana se convierte en lo contrario a la caridad, o sea, está movida por el odio, que es lo que dice Freud, o sea, el amor y el odio van juntos. En el fondo prevalece el odio sobre el amor. Es una ambigüedad psíquica, dice él. O sea, hay una cosa y la otra al mismo tiempo. Por supuesto que esto se expresa en una negación del principio de no contradicción, ¿no? Surge de ahí, pero sobre todo conduce a eso. Las personas que configuran su vida psíquica de esta manera terminan siendo idealistas, o sea, generan una realidad que no existen en su mente, según principios diferentes de los reales. Empezando por el primero, que es el de no contradicción. Entonces elaboran toda una imagen mental confusa que contiene elementos fundamentalmente contradictorios. Entonces, muchas veces para ayudar a las personas hay que dejarlas hablar sobre su concepción de la realidad más que enfocarse en temas específicos. A veces es mucho más útil ver cómo piensan. Si hay una negación del principio de no contradicción, por ejemplo, que, bueno, está claro, siempre puede haber algún error, pero cuando eso es constitutivo de una forma de pensar, hay un problema atrás.
Muchas veces la negación del principio de no contradicción nace de una ambigüedad fundamental en la conducta, donde está la raíz del problema, especialmente si es voluntaria. Por ejemplo, sin ir a lo sexual, si uno obedece pero no quiere obedecer, bueno, que es algo muy común, ¿no? En la familia, en la vida religiosa, en el Estado, en una empresa, en cualquier lado, uno tiene que obedecer, pero obedece pero no quiere obedecer. Bueno, hay una rebelión que no es sanada y que está conectada con otra serie de vicios. Entonces, no es verdad que siempre hay que hacer consciente lo inconsciente en cualquier campo. El tratamiento indirecto también tiene su eficacia y con frecuencia es más que suficiente. Por lo que se refiere al uso del método psicoanalítico en el campo sexual, nuestra alocución del 13 de septiembre, arriba citada, indicaba ya sus límites morales. O sea, de cualquier modo, sin ir a razonamientos tan profundos como lo que se estaban haciendo, siempre hay que cumplir el orden moral. En efecto, no se puede considerar sin más como lícita la evocación a la conciencia de todas las representaciones, emociones, experiencias sexuales que dormían en la memoria y en el inconsciente y que se las hace reales así en el psiquismo. Si se da oídos a las protestas de la dignidad humana y cristiana, ¿quién se arriesgará a pretender que este procedimiento no lleva consigo ningún peligro moral? Ya sea inmediato, ya mediato, en tanto que aun cuando se sostenga la necesidad terapéutica de una exploración sin límites, semejante necesidad no está por lo demás probada. No solo no está probada, sino que está explícitamente desaconsejada por los grandes autores de la vida espiritual, como recordamos. O sea, de la lujuria no hay que enfrentarla directamente, hay que huir, porque se le da material para que se haga más fuerte. Bueno, esto que se aplica a lo sexual, como dice aquí el Papa, porque en esa época el freudismo estaba en auge, sobre todo un freudismo interpretado de esta manera. El freudismo es mucho más amplio que esto, de lo sexual, y más profundo y más grave que lo sexual. Bueno, pero aparte de este campo, en todos los campos vale este principio. Si una persona está anclada al pasado, muchas veces los problemas se agravan si se fija la atención en el pasado. Porque el problema es justamente ese, que la mente no está libre para pensar en cosas superiores a las fijaciones sensibles. Lo que a veces se llaman ideas fijas no son ideas, son sensaciones, ¿no? Las ideas no pueden ser fijas, son inmateriales, son imágenes recurrentes. Esas imágenes muchas veces perturban el pensamiento, el ejercicio de la inteligencia, del acto intelectual. Entonces, si se quiere percibir cuál es la situación de una persona, hay que ver el rol que tienen estas imágenes de todo tipo en su pensamiento. Hay personas que tienen esquemas fijos de pensamiento, aparte de los recuerdos. O sea, no pueden pensar de otra manera que según ciertas ideas preconcebidas. O juicios, mejor, preconcebidos. Bueno, esto es muy moderno, ¿no? Ya las categorías en Kant son prejuicios, o sea, formas a priori de pensar. Bueno, muchas personas no son filósofos como Kant, tienen su propia filosofía. Entonces,
tienen sus propios principios que aplican por comodidad, por no querer pensar más. Que es donde está el problema, que las personas no quieren pensar más de cómo ya piensan, porque con eso les parece suficiente. Entonces, si alguien no quiere crecer en el conocimiento de la verdad, tiene el problema psíquico más importante de todos. Después todo lo demás eran manifestaciones, síntomas, pero si no hay voluntad para realizar los actos que surgen de ese apetito natural fundamental, si no hay voluntad para superar ese apetito fundamental, es imposible que haya para seguir ese apetito fundamental, es imposible que haya una curación, que haya una verdadera transformación de la conducta. Veamos. Un error por exceso consiste en subrayar la exigencia de un abandono total del yo y de su afirmación personal. Bueno, este es un problema canalizado en nuestra época, especialmente en el ambiente cristiano, a través del influjo protestante. O sea, se habla de la caridad como una especie de vaciamiento, de kenosis, usando mal un tema bíblico que está en la carta a los Filipenses, en el 2º capítulo, ¿no? Donde dice que Cristo se acercó a la nada, ¿no? A veces se traduce se anonadó o se aniquiló, que son concepciones erróneas de este tipo de teología kenótica, que por otra parte está condenada por el mismo Papa Pío XII en la encíclica Sempiternus Rex. Es decir, ese pensamiento de que en el fondo Cristo es el verbo que se hace nada o la nada entra en Dios, como hay en algunas concepciones más recientes de la teología, por ejemplo de von Balthasar, ¿no? que hay una distancia infinita entre el verbo y el Padre en la Trinidad, etcétera, etcétera. Todo eso depende en gran medida del influjo protestante y tiene su versión también en el ámbito psíquico, porque se identifica la caridad como una especie de vaciamiento, como una especie de abandono del amor de sí para entregarse al otro. Y eso es un error profundo porque toda la caridad se funda sobre el amor de sí. Santo Tomás lo explica muy bien. En la Suma no puede, en la misma Sagrada Escritura dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Nos queremos poner de relieve dos cosas, un principio general y un punto de práctica psicoterapéutica. De ciertas explicaciones psicológicas se desprende la tesis de que la extraversión incondicional del yo constituye la ley fundamental del altruismo congénito y de sus dinamismos. Esto es un error lógico, psicológico y ético. O sea que la persona tiene que estar totalmente volcada, ¿no? Existe una defensa, una estima, un amor y un servicio de sí mismo, no solamente justificados, sino también exigidos por la psicología y la moral, que van juntas, como dijo antes. Esto es de evidencia natural y además una lección de la fe cristiana.
cita la Suma Teológica. Santo Tomás tiene un tratado capital en psicología, que es el del orden de la caridad. Hay un orden en la caridad, podemos verlo en la Suma Teológica, en el lugar que cita aquí. ¿Dónde está? Aquí arribita. Ah. El orden de la caridad, en la segunda parte, cuestión 28. Cuestión 26, el orden de la caridad. Este tratado es fundamental en psicología. ¿Cuál es el orden de los amores? Y aquí, por supuesto, se debe amar el hombre a Dios más que al prójimo y más que a sí mismo. El problema es si hay que amar más a sí mismo que al prójimo. Después de Dios, debe amarse el hombre más a sí mismo que a otro cualquiera. Esto está claro por el motivo mismo de amar. Efectivamente, como hemos expuesto, Dios es amado como principio del bien sobre el que se funda el amor de caridad. El hombre, en cambio, se ama a sí mismo en caridad por ser partícipe de ese bien. El prójimo, empero, es amado como asociado a esa participación. Pero esa asociación se torna en motivo de amor en cuanto implica cierta unión en orden a Dios. Por consiguiente, así como la unidad es superior a la unión, el hecho de participar del bien divino el hombre es superior al hecho de que alguien esté asociado a esa participación. En consecuencia, el hombre debe amarse a sí mismo en caridad más que al prójimo. La confirmación de ello es el hecho de que el hombre no debe incurrir en el mal del pecado que contraría la participación de la bienaventuranza eterna por librar al prójimo del pecado. O sea, nunca una persona puede deteriorar su vida moral por ayudar al prójimo. Esta situación es mucho más común de lo que puede aparecer a primera vista, ya empezando en la familia, ¿no? Y después, por supuesto, en la vida social de todo tipo. No, la ayuda al prójimo nunca puede redundar en un deterioro del propio bien, que es siempre el bien divino. Sí. O sea que se vuelca el orden, se pone al prójimo por encima. Exacto. Exactamente. Esto, por supuesto, no quiere decir egoísmo, porque el egoísmo quiere decir amar el propio cuerpo más que al prójimo. Aquí no se trata del cuerpo, se trata de la persona. No se trata del bienestar psíquico entendido normalmente, ¿no? Que una persona está, por ejemplo, una mujer está mal con el marido, se siente mal y entonces lo abandona y se va. Bueno, porque eso sería un falso amor de sí mismo, porque no quiere, claro, es incómodo después el matrimonio, todos los deberes que conlleva, etcétera, la familia, educar a los hijos, todo lo que sabemos, entonces viene la tentación. y esta mujer o este varón quieren tener su vida propia, cómoda, etcétera. Entonces,
Eso es egoísmo, pero no es de lo que se está hablando aquí. Aquí se trata del verdadero amor de la persona respecto de sí misma, o sea, y además en el contexto de la caridad, que es amor divino, por tanto se trata de la beatitud, del gozo espiritual que da la contemplación de Dios. Eso es lo que hay que amar por encima de todo. Entonces, ninguna ayuda del prójimo puede ser en deterioro de esto. Y esto se da, ¿no?, en la vida apostólica, pero después tiene manifestaciones más concretas. Porque sea la propia vida espiritual, sea la ayuda del prójimo, tienen aspectos externos muy evidentes y muy contingentes. Pero volvamos al texto de Pío XII. El Señor ha enseñado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo propone, pues, como regla del amor al prójimo, la caridad para consigo mismo, no lo contrario. La psicología aplicada despreciaría esta realidad si ella calificara toda consideración del yo de inhibición. Psíquica, error, retroceso a un estado de desarrollo anterior bajo pretexto de que se opone al altruismo natural del psiquismo. Esto es muy frecuente en las concepciones influidas por el protestantismo y en muchas corrientes que vienen de Estados Unidos, porque ahí claramente hay una mezcla de religiones y se trata de buscar una especie de común denominador que sirva para todas. Entonces, muchas veces los elementos religiosos están desvirtuados, o sea, están concebidos de una manera o superficial o distorsionada. De ciertas explicaciones psicológicas, etc. El punto de práctica psicoterapéutica que nosotros enseñamos toca un interés esencial de la sociedad: la salvaguardia de los secretos que la utilización del psicoanálisis pone en peligro. O sea, hay conductas que tienen que ser secretas incluso respecto al psicoanalista. Ahora, si el problema es que no es más psicoanalista si esto es secreto. Porque justamente el psicoanálisis tiende a conocer los secretos. Y de alguna manera fuerza con un método la aparición de algo secreto. No está del todo excluido el que un hecho o unos conocimientos secretos y replegados en el subconsciente provoquen serios conflictos psíquicos. Si el psicoanálisis descubre la causa de tal perturbación, él querrá, según su principio, evocar totalmente ese inconsciente para hacerlo consciente y suprimir el obstáculo. Pero, ¿qué obstáculo se suprime así? Se suprime el obstáculo de una autenticidad total. O sea, porque el psicoanálisis supone que cada uno tiene que desplegarse totalmente como es, aunque entre en conflicto con los demás, consigo mismo, con su conciencia, concebida como una especie de super yo represivo. Pero hay secretos que es absolutamente necesario callar, incluso al médico, aún a pesar de graves inconvenientes personales. Bueno, el médico, que es el psicoanalista aquí, porque en esa época no se distinguía entre una profesión y la otra. El secreto de la confesión no permite ser revelado.
se excluye igualmente el que el secreto profesional sea comunicado a otro, incluso al médico. Dígase lo mismo de otros secretos. Si apela al principio, es causa proporcionate gravi, licet uni viro prudenti et secreti tenaci secretum manifestare. O sea, por una causa proporcionadamente grave es lícito a una persona prudente y capaz de guardar secreto manifestar el secreto. El principio es exacto dentro de restringidos límites para algunas clases de secretos. No conviene utilizarlo sin discreción en la práctica psicoanalítica. Bueno, aquí, como se ve, en el texto del Papa prácticamente aparece identificada psicoanálisis y psicología, porque era la corriente que prevalecía totalmente en esa época. Pero esto de algún modo está presente todavía hoy, aunque las corrientes se multiplicaron. Gran parte de las actitudes de fondo, de los principios de fondo son los mismos, aunque varían las explicaciones teóricas. Muchas corrientes son psicoanálisis con otros nombres, con otra terminología. Respecto a la moralidad y al bien común, en primer lugar, nunca se ponderará bastante el principio de la discreción en la utilización del psicoanálisis. Se trata evidentemente, ante todo, no ya de la discreción del psicoanalista, sino de la del paciente, el cual muchas veces no tiene en modo alguno derecho a disponer de sus secretos. O sea que no solo tiene que guardar secreto el psicoanalista o el psicólogo, sino también el paciente, porque puede hacer daño a otro, empezando por su propia familia, por ejemplo. O una comunidad religiosa, lo que fuere. Entonces, respecto a la moralidad, etc. Aquí el Papa está como poniendo límites a algo que se estaba expandiendo, no pretende estudiar a fondo todo el fenómeno del psicoanálisis como hemos hecho de una manera más amplia antes, etcétera, ver todas sus raíces filosóficas, simplemente toma el hecho práctico de que en esa época se estaba difundiendo, entonces había que dar principios orientadores. Por último, el hombre como unidad trascendente en tendencia hacia Dios. Este último aspecto del hombre plantea tres cuestiones que no querríamos pasar por alto. En primer lugar, la investigación científica trae la atención hacia un dinamismo que, radicado en las profundidades del psiquismo, empujaría al hombre hacia lo infinito, que lo supera, no haciéndoselo conocer, sino por una gravitación ascendente derivada directamente del sustrato ontológico. Bueno, es una frase difícil, pero se puede explicar. Está hablando aquí el Papa del apetito natural. Santo Tomás, en la cuestión 12, de la primera parte de la habla de un deseo natural de ver la causa de las cosas, o sea, de ver a Dios, que es la causa de las cosas. Ese deseo natural está detrás de todos los actos humanos, en cuanto son humanos. Y por tanto, detrás de los actos humanos, que principalmente el psicólogo considera, porque el psicólogo no considera solo los actos del hombre, sino los actos humanos. Los actos del hombre son también los que tiene una persona cuando duerme, cuando no es del todo consciente o cuando es medio consciente. Se puede tener conciencia parcial, Santo Tomás lo explica, ¿no? Uno está durmiendo y en algo usa su inteligencia y en algo no, porque los sentidos no están suficientemente dispuestos para el uso total de la inteligencia.
Pero eso pasa también de día, ¿no? Porque uno puede tener la mente en otra cosa y no atender del todo lo que está tratando inmediatamente, ¿no? ¿Cómo se dice? Está pensando en otra cosa, ¿no? O sea que las pasiones es como si de pronto las pasiones están influyendo en la inteligencia de la persona. Las pasiones y los sentidos, porque las pasiones por sí son solo movimientos. El problema de las pasiones es que son movimientos dirigidos al uso de los sentidos, a conocer. Siempre en el fondo de las pasiones está un conocimiento que las motiva. Por ejemplo, si uno tiene concupiscencia, eventualmente quiere tener actos lujuriosos. Los actos lujuriosos son también de conocimiento sensitivo. O sea, el tacto, por ejemplo, es un tipo de conocimiento, de un sentido. Lo mismo el oído, el gusto, la vista, etc. No, alguien puede por ejemplo, estar fijado en su vida en conseguir una casa muy bonita, toda muy bien distribuida, etcétera, muy lujosa, a veces ni siquiera para usarla, para verla, ¿no? Ya la escritura habla de la concupiscencia de los ojos, pero eso es algo del sentido de la vista, pero también de los sentidos internos, que uno se imagina que tiene la felicidad porque tiene esa casa. Entonces dirige todos los esfuerzos psíquicos y todos sus actos a tener esa casa. De ahí pueden hacer avaricia, pueden hacer muchos vicios. No se trata solo del ámbito sexual. En todos los movimientos afectivos hay siempre una raíz en el conocimiento, aunque sea un conocimiento sensitivo. Uno puede hacer muchas cosas para imaginarse que es amigo del otro, aunque no lo sea, por ejemplo. O que los otros son amigos de él y lo quieren. Pero eso está en la imaginación. Cuando la inteligencia no es la que prevalece, prevalecen los sentidos, que están inmediatamente conectados con las pasiones o movimientos afectivos. Ahora, si se considera a la persona como persona y se considera la unidad de todos los fenómenos psíquicos, sobre todo desde el punto de vista de la finalidad, se ve que nacen todos de un apetito fundamental del fin, que es conocer intelectualmente la causa de todas las cosas, o sea, Dios, ya en el orden natural. Si se trata de una persona que tiene la gracia, hay un apetito más profundo que es el de la visión beatífica de Dios. Esto deriva del sustrato ontológico, natural y sobrenatural, o sea, del ser mismo y de la gracia, del ser realizado en la esencia humana y de la gracia. Se ve en este dinamismo una fuerza independiente, la más fundamental y la más elemental del alma, un impulso afectivo que conduce inmediatamente a Dios, como la flor que espontáneamente se abre a la luz y al sol, o como el niño que respira inconscientemente apenas nacido. Bueno, es verdad, pero esto ¿quién lo puede reconocer? Fundamentalmente un psicólogo católico. En esa época ya estaban presentes las obras de este gran psiquiatra, Rudolf Allers, que era atomista y que había aprendido con Allers y con Freud, pero tenía una concepción verdaderamente católica. Entonces desarrolla en sus obras esta visión. El libro principal se llama Naturaleza y Educación del Carácter, de Rudolf Allers.
En nuestro libro, publicado con la doctora Seligman, hay 2 artículos que ella tradujo de Allers, La psicología ante la gracia, ¿no? Que es el libro con el cual comenzamos a difundir todo este tipo de visión, ¿no? Desde 1996, la primera edición. La psicología ante la gracia. Esta afirmación nos lleva enseguida a una observación. Si se declara que ese dinamismo se encuentra en el origen de todas las religiones y que significa el elemento común a todas ellas, no sabemos, por otra parte, que las religiones, el conocimiento natural y sobrenatural de Dios y de su culto no proceden del inconsciente o del subconsciente ni de un impulso afectivo, sino del conocimiento claro y cierto de Dios por medio de su revelación natural y positiva. Bueno, aquí parece aludir ya a Frankl y tal vez a Jung. O sea, la dimensión religiosa no es por naturaleza inconsciente, es tanto más consciente cuanto más religiosa es. No solo en el orden sobrenatural, sino ya en el orden natural. Hay manifestaciones naturales de la religión. Pero hay una revelación de Dios acerca de la verdadera religión, que es la que se realiza en Jesucristo. Este año en Buenos Aires la Semana Tomista tendrá ese título, la fidelidad al tomismo y a la verdadera religión, que es un título que se inspira en un tema clásico, está en San Agustín, tiene un libro de vera religión, la verdadera religión. Y después el magisterio de la Iglesia lo toma de muchas maneras, hasta el mismo Concilio Vaticano II, en Dignitatis Humanae, dice que hay un deber del individuo y de la sociedad respecto de la verdadera religión. O sea, no es verdad que la sociedad como tal debe ser neutral, imprescindente, laica. La sociedad debe ser religiosa, tanto más religiosa en su organización social y política, cuanto más perfecta es. Si en algunos casos es necesario que el Estado sea laico, por ejemplo en la India, donde hay religiones muy imperfectas o alejadas del significado incluso natural de la religión, eso es por defecto, no por virtud o por perfección. Bueno, después seguimos con este tema.